versículo 15. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, vamos con esto iniciaremos el estudio del día de hoy. Las dos simientes. Esta es la continuación del estudio sobre la esencia maldad. Y porque vamos a analizar las dos simientes que existen y ha existido sobre la tierra. Dice la palabra del Señor en Génesis 15: y pondré odio entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te pisoteará la cabeza y tú le herirás en la planta del pie. Amén. De dos simientes. En la tierra existen dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente del mal. Cuando habla de dos simientes, está hablando, aleluya, de dos clases de seres humanos que existen sobre la tierra. Esta es una promesa que le dio Dios de esperanza a Eva después de que ella pecó al haber comido el fruto prohibido. Le dio la esperanza de la redención. Y se lo confirmó después que Dios mata al cordero y los viste con sus túnicas. Entonces, Dios aquí habló de la existencia de dos simientes, significa dos descendencias. Y la simiente de la mujer, esta es el Señor, lo habla de nuevo. Fíjese bien. Dios habla de que Él puso odio entre la simiente de la mujer y la simiente de el mal. Bien. Y esto se ve en los dos hijos que nacieron de Eva, entre Adán y Eva. Y estos dos hijos que nacieron entre Adán y Eva, el uno se llamó Caín y el otro se llamó Abel. Y estos fueron las dos simientes que salieron de la misma mujer. Y Abel era la simiente. Cuando dice la simiente de la mujer, está hablando de la simiente que según la descendencia de Dios. Y Caín, la simiente maligna. Eso lo menciona la escritura bien claramente. Y eso es lo que era Abel, descendiente o simiente del maligno. Eso lo dice en la palabra del Señor. Cuando menciona en el libro de la primera carta a Juan, menciona claramente la simiente del maligno y la simiente de los hijos de Dios. Y de eso estaremos hablando más adelante. Y seguiremos hablando de ello hasta poner bien en claro sobre las dos descendencias. Abel era pastor de ovejas, era pastor de ovejas y tenía su rebaño, y Caín era labrador. Eso dice en el capítulo 4 la historia de estos dos hijos de Adán y Eva. El uno vino con la simiente maligna y el otro vino con la simiente de Dios. Esto siempre ha sucedido a través de los tiempos.
que aunque las personas, los padres sean temerosos de Dios, como después de lo que sucedió, es cierto que Adán y Eva pecaron, pero eso no significa que ellos siguieron pecando. Ellos se guardaron en el Señor y siguieron las promesas de Dios y fueron redimidos por su fe en las promesas de Dios. Porque ellos creyeron a Dios en lo que Dios, porque después de esto Dios sacrificó el cordero e instruyó a Adán cómo le iba a adorar y cómo le iba a servir. Y Adán obedeció a Dios en todo. Pero nació Abel, era un hijo obediente conforme a las enseñanzas de Dios que le dio a Adán, y Adán se las dio a su hijo Abel y se las dio a Caín. Pero vino Caín y no quiso creer en la salvación por la fe en el cordero, sino que vino y quiso presentar su propia fe, la fe por las obras. Y este hombre quiso mostrar, aleluya, su propio camino y formar su propia religión en su necedad. Usted puede ver que Caín trajo una ofrenda al Eterno que era fruto de la tierra. Y Abel, en el verso 4 del capítulo 4, vemos que Abel trajo corderos primerizos de su rebaño. Fíjese bien, trajo corderos primerizos de sus rebaños. Significa primogénitos, con su grasa y todo, y los quemó completamente en el altar que le hizo a Dios. Y esto fue su ofrenda a Dios, su oblación. Y el Eterno vio con agrado a Abel. ¿Por qué? Porque estaba ofreciendo su ofrenda conforme a la verdad que Dios les estaba enseñando. ¿Y qué pasó? Caín, aleluya, Dios se enojó porque Dios no vio con agrado su presente. Y se enojó, encolerizó, significa, se enojó locamente Caín y hasta cambió su rostro. El verso 5 dice, y le preguntó el Eterno, ¿por qué estás airado? ¿Por qué se ha caído tu semblante? Ciertamente si obrares bien serías acepto, pero si no obrares bien, el pecado se agazapará a la puerta y te tentará, tú puedes dominarlo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén, aleluya. ¿Qué pasa? Como no hizo lo que Dios le mandó, obró mal. Pecó delante de Dios porque presentó una ofrenda, un servicio a Dios que Dios no le mandó. Entonces, usted mire la tendencia de la simiente del mal y la tendencia de la simiente del bien. Gloria a Dios. La simiente del bien, hermanos en el Señor, hace todo conforme a lo que Dios le instruye, conforme a la palabra de Dios, conforme a las enseñanzas de la Torá del Señor. Y la simiente del mal hace las cosas según su mente, según su propia mentalidad, y cree que como que haciendo las cosas a medias o obedeciéndole a Dios a medias, cree, y haciendo los servicios a Dios según su beneplácito, pero como es para Dios, tiene que aceptarlo y tiene que ser bueno. Ese es el engaño y así es como se vino formando, hermano, en el Señor, y se vino instituyendo la mentira. ¿Qué es la mentira, hermano, en el Señor? Es todo lo que se hace en contra de las enseñanzas verdaderas de Dios, del verdadero culto a Dios. Y Caín fue el primer hombre mentiroso, el primer falso adorador sobre la tierra. Y esto trajo como consecuencia, aleluya, más pecado y condenación, porque en él entró malos espíritus, porque no pudo soportar ver, aleluya, que la ofrenda de Abel fue aceptada
delante de Dios y su ofrenda no fue aceptada delante de Dios. Y por eso, hermano en el Señor, ¿qué hizo a Caín? Caín mató a su hermano. Dios le pregunta en el verso 9, el Eterno le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé. No es que Dios no supiese dónde estaba. Dios quería ver un espíritu de arrepentimiento de parte de Caín. Gloria a Dios. Pero vino Caín y dijo, no le dio una buena respuesta a Dios. Le respondió con soberbia y maldad. Cuando una persona le responde así a Dios, esa es mucha maldad y soberbia en su corazón. Ya el mal estaba en Caín. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?, le preguntó. Le respondió. Entonces dijo el Eterno, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora serás maldito de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Bien, así fue como sucedió la primera falsa adoración, el primer culto de adoración en la mentira y el primer homicidio como resultado de la mentira. Gloria a Dios. Y eso es lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. La corrupción del hombre. Los cainitas son los que adoran conforme a la mentira. Y los hijos de Dios adoramos y servimos a Dios según verdad. Amamos la verdad, nos esforzamos por la verdad y nos gozamos con la verdad. Y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así es como Dios quiere que le adoren. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Aquí vemos cómo la simiente del mal persigue y mata a la simiente del bien. Esto es lo que nos revela en el libro de Revelaciones, capítulo 12. Y aquí en el libro del capítulo 12, aleluya, el capítulo 12 está refiriéndose a la persecución del mal sobre los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermano en el Señor, han sido perseguidos por el mal. ¿Por qué? Porque hay un odio de Satanás, Hasatán, sobre los hijos de Dios. Contra los hijos de Dios. No los puede soportar, no los puede resistir. Los odia, porque ellos son la imagen de Dios. ¿Cuántos alabamos al Rey? Somos hechos conforme a la imagen del Dios vivo. Aleluya. La imagen de Dios, no estoy hablando, hermano en el Señor, de una imagen física, sino que estoy hablando de una imagen espiritual. Dios es espíritu. Y de la imagen que yo me estoy refiriendo y que la palabra de Dios se refiere es la imagen espiritual de Dios. Lo que Él representa en lo espiritual y cómo es que Él muestra su imagen a través de su amor, su obediencia y su entrega, aleluya, por la verdad y por su justicia. Y esas son las características de los hijos de Dios, porque esos son los distintivos del Eterno, de nuestro gran yo soy. Amén. Elohim. ¿Cuántos alaban al Rey? Nuestro gran Hashem. Dice, hablando de la simiente de Dios, habla de ella como una mujer. Aleluya. De esta mujer está representando al pueblo de Israel. Del pueblo de Israel viene la simiente de Dios.
Hay una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aleluya. Esta mujer que como la presenta la visión está describiendo bien al pueblo de Israel. Esta mujer representa al pueblo de Israel. Esta mujer está vestida de sol, que significa representa la luz de Dios, tiene la luz de la Torá. La palabra de Dios ha sido confiada al pueblo de Israel. Del pueblo de Israel viene la salvación de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Eso mismo dijo mi Señor Yeshua cuando habló con la samaritana. En el libro de Juan dijo la salvación, en las mesorat del reino de Dios de nuestro hermano Yohanan o Juan, dijo allí en el capítulo 4 el Señor que la salvación viene de los judíos o de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz del mundo. Todo verdadero israelita es la luz del mundo. Y la luna debajo de sus pies, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios camina, hermano, en el Señor, conforme Dios le ha trazado su calendario. Y su calendario es basado en un calendario lunar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, porque en ella estamos contemplados las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y esa es la corona que portamos el pueblo de Israel. Bien. Esta mujer, estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Está hablando de, aleluya, ya de un evento futurístico en el cual el pueblo de Israel va a sufrir en gran manera para ver la venida, aleluya, la segunda venida de su Mesías, nuestro Señor Yeshua HaMashiach de Nazaret, a quien va a venir en medio de una gran persecución en su segunda venida, y el pueblo de Israel va a estar en gran dolores de parto. Aleluya. Y grande tormento, una gran tribulación va a estar el pueblo de Israel. Va a sufrir en gran manera. ¿Y por qué la persigue esta serpiente? ¿Por qué persigue la serpiente antigua a Israel? Porque de Israel viene la simiente verdadera, los verdaderos hijos de Dios, que vienen, hermano en el Señor, son creyentes de la simiente verdadera, llamado Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es la simiente de Dios prometida a través de Israel. Es la promesa de Dios que le dio a Abraham cuando, aleluya, la promesa de la simiente y de la venida del Señor. Aleluya. La verdadera simiente es la verdadera promesa de Dios, y este se llama Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos alabamos al Rey? Amén. Bien, vamos a seguir. Hermano en el Señor, esta serpiente, este dragón que habla y describe aquí la Escritura es Hasatán. Usted lo mira en el capítulo verso 9, dice, y fue lanzado afuera aquel gran dragón. Esto sucederá muy pronto en un tiempo futuro. Y este dragón es la serpiente antigua que se llama el diablo y Hasatán, el cual engaña a todo el mundo. Cuando Satanás fue arrojado a la tierra, hablamos ya de esto, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya hablamos, estos ángeles que fueron arrojados con él son aquellos que habla en el mismo versículo del capítulo 12 Revelaciones, que la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Significa,
Estos son los ángeles que se unieron a él. Fue una tercera parte de la creación angelical la que se vino con Hasatán, condenados y derrotados, aleluya, en la primera batalla de la enseñanza que tuvimos anterior. De la primera batalla que se libró contra las potencias de maldad allá en un lugar en el cielo. Esa fue la enseñanza anterior que tuvimos. Bien. Este Hasatán ha sido arrojado a la tierra, y desde que fue arrojado, aleluya, ha perseguido a la simiente de Dios, aleluya. Y de esta simiente es de la que vamos a hablar. Hemos leído al principio cómo Hasatán mató al primer verdadero adorador de Dios, que se llamaba Abel. Este era un hijo de Dios. Así también después de Abel fue engendrado Set, que quedó en sustitución de Abel. Y la descendencia de Set, de ahí vinieron los hijos de Dios. Y de ahí salió Matusalén, y de ahí descendió Noé, hijo de la descendencia de Matusalén. Y después, como sabemos la historia, vino el diluvio, y de Noé siguió la descendencia a través de Sem. Y de Sem fue llamado Abraham, de la tierra de los caldeos. Y de Abraham se le dio promesa de su simiente. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. No todos aquellos que son de la simiente de Abraham son hijos de Dios. Que estoy diciendo algo grave, ¿verdad? Algo difícil. Hermanos, tú que eres israelita, simiente de Abraham, este mensaje es muy fuerte y quiero que lo analices con un corazón dispuesto y una mente abierta, para que entiendas las cosas han cambiado. Desde la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, todo ha cambiado. La creencia errónea de la mayoría de las personas: los israelitas creen que por ser israelitas son hijos de Dios. Y eso cambió. La gente creen que por ser nacidos y seres humanos en la tierra, y hombres o mujeres, creación de Dios, son hijos de Dios. No. La verdad de Dios es diferente. No todos los que están sobre la tierra son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, aleluya, tenemos que llenar unos requisitos delante de Dios, y por misericordia de Dios y por la gracia de Dios. ¿Cuántos alabamos al Rey? No todos los que son israelitas o descendientes de la simiente de Abraham son hijos de Dios. Eso lo dijo nuestro hermano Shaul en la carta a los hermanos en Italia. En el capítulo 9, verso 6, dice claramente: no empero que la palabra de Dios haya fallado o no se haya cumplido. En otras palabras, porque no todos los que son israelitas no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos.
Aunque se le dijo en Isaac te será, mas se le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada simiente. Óigame bien, simiente. Te será llamada simiente. O sea, descendencia. Esta es la promesa que se le dio a Isaac. Esto quiere decir que no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. No solo por ser hijo de Abraham, estos son hijos de Dios. Mas los que son hijos de la promesa dada a Abraham. Estos son hijos de Dios. Estos son contados en la generación. Así es que no importa de qué tribu seas, si no has nacido según la promesa y conforme a la promesa dada a Abraham, no puedes ser hijo de Dios. Hermanos en el Señor, esto lo dice claramente nuestro hermano Yohanan, uno de los chelijines de nuestro Señor Yeshua. En el capítulo 1, verso 1 y 12, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos, leamos desde el 11, cuando dice a los suyos vino, está hablando a los suyos porque él era israelita y es israelita, mi Señor Yeshua. Porque él es israelita, él vino a los israelitas, a los judíos. Él es judío, mi Señor. De la tribu de Judá también. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muy bien, no le recibieron, muy bien. Mas a todos los que le recibieron, aquí está la situación difícil. Mas a todo israelita que recibió, recibir significa creer en que Yeshua es el Mesías, es la promesa de Dios a Abraham, es el Mesías, el ungido de Dios para Israel, es el único, aleluya, que puede rescatar y que el Redentor de Israel, todo aquel que crea en él, que él es el Mesías de Dios, a este se le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, significa a los que creen que Yeshua, ese es el nombre del Mesías, a los que creen que Yeshua es hijo de Dios. Gloria a Dios. Y estos, los que creen que Yeshua es hijo de Dios, somos los que somos nacidos de la promesa. Verso 13 del mismo capítulo 1. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre o de varón, mas de Elohim. ¿Cuántos alabamos al Rey? Amén. Aleluya. Para creer que tú, oh israelita, o tú, quien estés escuchando, de qué nacionalidad sea, no importa. Si quieres ser hijo de Dios, tienes que creer en Yeshua de Nazaret. Si tú eres gentil, has escuchado que le llaman Jesucristo. Jesucristo no es el nombre de Yeshua. Jesucristo es el nombre greco-romano que le dieron los líderes de Roma cuando fundaron el catolicismo y torcieron y cambiaron en las escrituras muchas cosas. El verdadero nombre del Mesías es Yeshua de Nazaret. Ese es el verdadero nombre. Tiene que ser un nombre hebreo, no un nombre greco-latino, no un nombre griego,
porque mi Señor no era griego ni nació en Grecia, ni sus padres eran griegos para que le dieran un nombre griego o romano. Ese nombre no existe para Dios y no es aceptable delante de Dios. Para que puedas tú ser hijo de Dios, necesitas creer y adorar y orar e invocar el nombre de Yeshua de Nazaret, nuestro gran Mesías. Y esto no solo va para el gentil, sino para el israelita. Aleluya. Tú que eres simiente de Abraham, te digo, arrepiéntete, hazte teshuvá y vuelve a la Torá. Volver a la Torá es creer en todas las promesas de la Torá y las enseñanzas de la Torá con respecto a la redención en el Mesías, el Cordero de Dios, el Corbán de Elohim. ¿Cuántos alabamos al Rey? Él es el que trajo la salvación y la redención a Israel y Él es el único digno, aleluya, de alabanza y adoración. Bendito sea el Señor. Los hijos de nosotros, aleluya, como dice la Escritura, ya hemos hablado ahorita que los que para creer en el nombre de Yeshua tenemos que nacer de lo alto. Ahora, hermanos en el Señor, no todos los que son israelitas no todos los que son de Israel son verdaderos israelitas o israelitas de verdad. La palabra de Dios nos enseña claramente que necesitamos nacer de lo alto. En el capítulo 3 del libro de Yohanan dice, le respondió el Señor a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Hashem. El que no naciere otra vez. Y le explicó qué es nacer otra vez. En el verso 5 le explica el Señor a Nicodemo porque no le entendió lo que le dijo. Y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua es hacer teshuvá, arrepentirse y creer a la Torá, apartarse de toda idolatría y paganismo y purificarse, aleluya, conforme a las enseñanzas de la Torá. Y nacer en el Espíritu es nacer, aleluya, de lo alto. Lo que explicó nuestro hermano Yohanan en el verso 13. Esto es, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Eso es nacer del Espíritu, nacer del Ruach, de nuestro gran Ruach HaKodesh. Nacer de Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Los que somos nacidos del Espíritu, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Y esos somos aquellos los que hemos creído en Yeshua, nacidos del Espíritu, aleluya, y vivimos en el Espíritu y somos espirituales. Los hijos de Dios, aleluya, nos guardamos en los mandamientos de Yeshua. Yo sé que nuestros hermanos israelitas solo creen en los mandamientos
en la Torá escrita por nuestro gran siervo Moisés, nuestro gran rabino Moisés. Pero, aleluya, ahora nosotros, los nazarenos, los verdaderos israelitas, no solo creemos en las enseñanzas de Moisés, sino que también en las enseñanzas que mi Señor Yeshua nos ha traído. Y estas enseñanzas nos ha enseñado la verdadera interpretación espiritual que enseñó Moisés en la Torá que él presentó a través de Dios. Las enseñanzas de nuestro gran siervo Moisés fueron interpretadas correctamente por nuestro gran rabí Yeshua HaMashiach. Y estos mandamientos, hermano en el Señor, son guardarnos en santidad. Un distintivo de los hijos de Dios es que nosotros no vivimos deliberadamente en el pecado. Eso lo dice nuestro hermano Yohanan en su primera carta. El que es hijo de Dios no peca, no se deleita y vive pecando. Este es el distintivo de la simiente de Dios. Amén. Hermano israelita, tú que me escuchas, yo sé que tú no vas a poder dejar de pecar, al menos que te arrepientas y creas en Yeshua. Él te va a dar el poder, como me lo ha dado a mí y a los que creemos en Él, de poder vencer el pecado en su nombre. ¿Cuántos alabamos al Rey? Nosotros tenemos la caridad de Dios. Guardamos sus mandamientos, como dice 1 Yohanan capítulo 2, verso 3. En el libro de Yohanan, en las cartas de Yohanan o Juan, en el capítulo 2, verso 3, dice claramente: y sabemos que nosotros le hemos conocido. Esta es la distinción, porque creer en Yeshua es conocerle. Nosotros guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos, y otro distintivo es que la palabra, el que guarda sus mandamientos, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Todo aquel que guarda los mandamientos de mi Señor Yeshua, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Y por eso sabemos que estamos en él, porque amamos a Dios. Amamos a nuestro hermano. Y somos perfectos en el amor de Dios. ¿Cuántos alabamos al Rey? Otra distinción de los hijos de Dios, como dijimos, que el amor de Dios está en él. Por eso es que él ama a su hermano y está en luz y no hay tropiezo en él. Nosotros estamos en luz. No nos tropezamos porque no andamos en tinieblas como los que no conocen a Dios. Al estar el amor de Dios en nosotros y amamos a nuestros hermanos, estamos en luz. Y esto no nos permite tropezar. Somos nacidos en el Espíritu y andamos en el Espíritu. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. El capítulo 3
el capítulo 2, verso 25, aleluya, habla más sobre los hijos de Dios, la simiente del Altísimo. Esta es la promesa que se le dio a Abraham, la cual él nos prometió, y es la vida eterna. La promesa que reciben todos los hijos de Dios y los que somos los hijos de Dios es que somos portadores de la vida eterna. Una vida eterna, la cual vamos a vivirla en el tabernáculo de Dios, que es la nueva Jerusalén. Esta es la ciudad nueva de Dios, en donde moraremos todos los que somos hijos de Dios y hemos creído en nuestro gran Mesías, Yeshua, aleluya, de Nazaret. Y esta es la vida eterna que nosotros tenemos. Vamos a morar con Él por la eternidad, y la vida eterna mora en nosotros, está en nosotros. Y la unción de Dios, dice el verso 27, está en todos nosotros. Mora en nosotros, dice el verso 27. Y por eso no tenemos necesidad que ninguno nos enseñe fuera de la verdad. Mas como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, así como os ha enseñado en la verdad, perseveramos en la verdad y perseveraremos en él. Yeshua HaMashiach es la verdad. Yeshua de Nazaret, él es la verdad. Y nosotros perseveramos en él, para que cuando él aparezca nuevamente, vamos a estar en confianza y no en persecución. Seremos librados de la ira y no estaremos en la persecución que estarán nuestros hermanos israelitas por no creer en nuestro gran Mesías, Yeshua. No vamos a ser confundidos en el día de su venida. Esta es la diferencia entre un verdadero israelita y un israelita que solo es simiente de Abraham. Si sabéis, porque cualquiera que hace justicia, este es otro distintivo del Hijo de Dios, que vivimos en justicia y somos justos, somos nacidos de Él. ¿Cuántos alabamos al Rey? Denme un aplauso a mi Señor. Óigame bien, hayan salido por todos los medios, en la televisión, en la radio, en todos los medios sociales, muchos diciendo que son israelitas creyentes en Yeshua. Acabo de explicarles qué es ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero israelita. Nosotros, los verdaderos israelitas, tenemos una medida para conocer al que es verdadero israelita. Y no creemos a todo aquel que dice que es israelita, creyente en Yeshua, si no se identifica con esta identificación. Hermanos en el Señor, y estos son falsos profetas que andan en el mundo. Y nosotros conocemos que todo aquel que confiesa que Dios se manifestó en carne, bajo el nombre y anduvo entre nosotros bajo el nombre de Yeshua de Nazaret, ese es hijo de Dios, ese es un verdadero israelita. Si dice ser israelita y niega al Mesías, no es israelita. No es nacido de Dios. Así es que esta es la medida
del verdadero Hijo de Dios y del verdadero israelita. No importa cómo se vista ni cómo se presente ante los medios. Hay personas que dicen ser israelitas y niegan que Yeshua es el único Dios verdadero manifestado en carne. Todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach es venido en carne no es de Dios. O sea, que Dios manifestado en carne. Este es el espíritu. Óigame bien, este es el espíritu del falso Mesías. A quienes los israelitas van a creer, los israelitas que no quieren creer ahora en el Mesías verdadero que ya vino. Estos van a creer en el falso Mesías. Ya está en este mundo ese falso Mesías. Y cuando Él se manifieste, a Él le van a creer. Porque no tienen el espíritu de la verdad. Todos los que no creen en Yeshua, no importa quién sea. Aún los gentiles que dicen que Jesucristo es Yeshua, ellos también van a quedar a merced del falso Mesías, de la bestia, del hombre de pecado que habló nuestro gran profeta Daniel, del inicuo. Aleluya. A él le van a creer. Bien les dijo mi Señor Yeshua, otro vendrá en su propio nombre y a ese creeréis. Mas yo, que he venido en el nombre de mi Padre, no me creísteis, no me recibisteis. Nosotros los hijos de Dios, bendito sea el Señor, hemos vencido porque creemos en Yeshua. Él es el que está con nosotros y es mayor que el que está en el mundo, que Hasatán. Los que no creen en Yeshua, incluyendo los israelitas y gentiles, son parte de la mundanalidad. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos hijos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos dan gloria al Altísimo? En esto se ve el verdadero profeta de Dios. Hoy es la medida que el Señor ha dejado. El verdadero Hijo de Dios, aquí es donde se ve, en esta medida. Así es que ya es tiempo, hermano israelita o hijo de Abraham, que te arrepientas y creas en Yeshua, y tú que dejes de creer en Jesucristo y te arrepientas y creas en Yeshua, el único Mesías y Dios verdadero. Amén. Amén. Shalom, mis hermanos. Esta es la simiente, Yeshua y sus creyentes, sus hijos, a la cual Hasatán persigue en Revelaciones 12. Amén.